Bienvenidos a los que están aquí a la Universidad de las Hespérides y a esta presentación del libro por parte de Lucas Montojo y presentado, o moderado por Andrea Cabrera, la directora de la Cátedra Vargas Llosa en la Universidad de las Hespérides. El libro de Lucas, del que vamos a hablar, es El secreto de Ultramar. Lucas es profesor de Historia del Derecho en la Universidad de las Hespérides, doctor en Historia, ¿verdad? Ujú. Y y por lo que hemos podido pues, conversar, un gran curioso en los asuntos históricos e incluso en algunos chismes También, históricos. también. Así que, Lucas, muchas gracias por venir a presentarnos pues, tu novela, que es tu primera novela, ¿verdad? Bueno, comentaba con Andrea, puede que sea la segunda. Puede ser la segunda. Ah, bueno, bueno, pues entre primera y segunda. Y, Eso es, eso es, eso es. qué bien. Muy bien, pues muchas gracias, Lucas. Gracias, Andrea. Pues eso, bienvenidos a los que están aquí y a los que nos siguen desde sus casas. Estamos hoy en la biblioteca de la Universidad de las Hespérides para presentar esta novela de Lucas Montojos, El secreto de Ultramar, que como dice Gabriel, Lucas es doctor en historia, es profesor de esta casa, de la Universidad de las Hespérides, y yo diría que además es muy atrevido, porque se ha metido a novelista. Entonces hoy vamos a desgranar esta novela, bueno, eso que hemos descubierto que es la segunda, ¿no? La primera era una novela de no ficción, pero era también narrativa, y esta es una novela que parte de hechos históricos reales que él después ficciona, con lo cual es una novela, podemos decir, de ficción puramente. A mí lo primero que me gustaría preguntarle a Lucas, y también les invito a todos los que están aquí, a los que están en casa, que si tienen cualquier cuestión, la pregunten, porque siempre es más interesante que el diálogo sea con más participantes, ¿no? Cuantas más cabezas pensemos, siempre es mejor. Lo primero que me gustaría a mí preguntarle a Lucas es que cuando uno lee las cartas a un joven novelista de Vargas Llosa, ¿no? Algo a los que nos queremos dedicar, a quienes nos queremos dedicar a este oficio, volvemos de manera recurrente, él dice que quienes nos dedicamos a la ficción somos unos rebeldes, estamos huyendo de la realidad y creamos una paralela en la que nos sentimos más cómodos o a través de esa realidad paralela investigamos la que estamos viviendo, o si no es un bálsamo, de cualquier manera es una huida. Y a mí me gustaría preguntarle a Lucas, esta novela que parte de una investigación para una tesis doctoral, ¿de qué huye? ¿Qué encontraste en esa investigación que te invitó a crear una historia ficticia? Pues antes de responderte muy rápidamente, me gustaría daros las gracias a Gabriel, a ti, Andrea, y a Dori también, que hemos estado trabajando con ella estos días. Y bueno, quería daros las gracias y a todos ustedes por estar aquí, a quienes nos escuchan. Y me parece muy interesante tu pregunta porque es verdad que cuando uno escribe, y sobre todo cuando uno no escribe historia, ¿no? Quiero decir, se ciña a los documentos, está creando y poniendo algo que lleva adentro, ¿no? Yo no sé de lo que huyo, si es que huyo de algo, pero es verdad que eh, yo, no sé, tengo una manera de ser que a mí me parece muy de historiador. Yo voy paseando me estaba pasando aquí ¿no? Cuando venía a la universidad, en el centro, veía unos edificios preciosos, unos palacios, ¿no? Y lo que hago es, bueno, ¿y cómo sería esto, ¿no? Hace unos siglos, y cómo sería, cómo olería, incluso me pregunto, y no, muchas veces no soy capaz de responder, pero me hago esas preguntas que creo que nos hacemos muchos historiadores cuando nos fijamos en cosas. Y lo que encontré en la tesis fueron unas historias impresionantes de mujeres reales, de mujeres que, como nosotros estamos viviendo aquí en el 2026, pues ellas lo hicieron en el pues, 1520, en el 30, en el 40, a lo largo del siglo XVI, y que además no nos separa, quiero decir, no nos diferenciamos mucho de ellas tampoco. Las inquietudes de esas mujeres del XVI se parecen mucho a las inquietudes de las mujeres del siglo XXI.
Esto es algo que comento con mis amigas cuando charlamos de todo esto y sí, se parecen mucho. Mm. ¿Y cuáles te parece que son esas inquietudes, Lucas? Pues creo que todos queremos progresar, ¿no? Todos queremos, o sea, no todo es el dinero, pero todos queremos tener un trabajo que nos permita vivir. Si nos permite vivir bien, ¿no? Pues mejor. Queremos conocer el mundo, ¿no? Ahora tenemos la facilidad de meternos en internet y viajar y sabemos cómo son cosas que ni siquiera hemos conocido a través de la pantalla, pero nos da mucha información. Estas mujeres tenían una inquietud por conocer, salir de su casa, progresar, mejorar sus condiciones de vida, eh, pues vivir, ¿no? Que es lo que queremos hacer todos, ¿no? Ya seamos mujeres u hombres. A mí me llama la atención para seguir por ahí, por esta línea femenina, porque no es habitual encontrar la historia contada por mujeres, ¿o no? O la historia de aquella época de la conquista de América. Comentábamos antes que un antecedente que a mí me viene a la cabeza es el de Inés Suárez, que escribió Isabel Allende en su Inés del alma mía, pero después uno aunque lea novela histórica, las mujeres no son normalmente el centro de la acción, Eso. pero bueno, por lo menos eran la mitad de la población, ¿no? ¿Por qué ese interés por tu parte en la narración contada desde el punto de vista femenino? Bueno, por una parte, porque tuve mucha suerte. Yo viví en México un tiempo cuando acabé la carrera, en una universidad en la Universidad de Anáhuac, que me dio la primera oportunidad para dedicarme a la historia, porque aquí no era nada fácil, era un momento de crisis máxima y era realmente muy complicado. Y cuando estaba viviendo en México conocí a varias investigadoras que habían dado los primeros pasos en este sentido, ¿no? Y ellas se quejaban mucho de que la mujer en la historia había sido marginada, ¿no? No nos habíamos o no se habían fijado en ellas y que realmente hicieron grandes cosas, ¿no? Han estado como muy opacadas por las grandes gestas que han hecho los varones, ¿no? En el caso de América, pues Hernán Cortés ensombrece mucho a otras mujeres, que de las que podemos hablar si quieres. Y entonces el adaptar, el utilizar esta investigación de la tesis doctoral y hacer una novela histórica, pues era una manera de dar visibilidad a esas mujeres que habían pasado desapercibidas durante tanto tiempo, ¿no? Y además me parecía bonito hacerlo porque es verdad que suelen ser o normalmente investigadoras, mujeres, las que investigan sobre mujeres. No hay tantos hombres. Eso. Y a mí me parecía que ¿por qué no? ¿No? A mí me parece que las figuras femeninas tienen como, ¿no? Como las piedras preciosas, cuando se tallan muchas facetas, me parecen mucho más interesantes que los A mí personajes también. masculinos ¿no? Por lo general. Y entonces, pues entre la investigación y que creo que es que me aportaba la posibilidad o me daba la posibilidad de escribir cómo eran estas mujeres y qué les inquietaba, les daba miedo, ¿no? A qué temían, ¿no? Bueno, pues un poco lo que quería era darles altavoz, ¿no? Y Ajá. difundir. Pues que también fueron ellas a América, hicieron grandes cosas y de la manera más histórica posible, ¿no? Apoyándome en una investigación. Ajá. Sin destripar la novela, ¿no? Podemos decir que tiene una fórmula muy, muy efectiva. Eh, la novela parte con un narrador que está en una tienda de antigüedades y encuentra un manuscrito al que el dueño de la tienda parece que no le da demasiado valor y entonces él de una manera muy económica puede adquirirlo y encuentra esto que es un diario de María Pérez Coronel y que ella va contando cómo es su viaje desde Sevilla hasta después se marcha a México y tiene un montón de vicisitudes, primero en Sevilla, durante el camino y ya cuando llega a América, ¿no? Eh, Esta María Pérez Coronel entiendo que la fórmula es de ficción, ¿no? Que no te has encontrado ese manuscrito porque vamos, haberlo descifrado hubiera sido, ya solo es un trabajo en sí mismo. Esta María Pérez Coronel, ¿quién es? ¿Es un personaje de ficción? ¿Es un personaje real?
Cuéntanos un Bueno, poco de ella. esto que estabas comentando de la aparición del manuscrito, que es el recurso que utilizo para empezar a hablar de María Coronel, es algo que me ha traído, bueno, pues no problemas, pero que realmente en alguna presentación me han dicho, oye, fíjate, Lucas, qué suerte tuviste al encontrar este manuscrito y tal. Y digo, ¿cómo digo yo ahora que esto tal? Y además, como tú sabes, es un recurso súper habitual en novela, la aparición de un documento que te da una información y tal. Y yo lo utilicé, pues a lo mejor porque me era cómodo para empezar a desarrollar la historia y como has visto, cada capítulo comienza con un fragmento de ese diario Sí. que introduce lo que el lector se va a encontrar en ese capítulo. ¿Quién es María Pérez Coronel? María Pérez Coronel es una mujer de ficción, no existe, pero es una mujer creada con varias mujeres que encontré en la investigación para la tesis doctoral. En concreto, hay 3 mujeres en las que yo me inspiro para crear a María Pérez Coronel. ¿Por qué hago esto y no cuento la historia de una de ellas? Porque se quedaría un poco floja, ¿no? Porque hay una mujer que fue para allá, se casó, es un ejemplo, ¿no? Y cuando muere el marido y ella hereda pues la encomienda de indios y una serie de propiedades, pues empieza a aumentar su patrimonio y demuestra que es en el alquiler, compra, venta y tal de propiedades, pues, pues una mujer con un talento increíble, ¿no? Pero claro, no le pasa nada más, ¿no? Ujú. Entonces, lo que he hecho ha sido buscar a 3 perfiles que me ayuden a construir a María Pérez Coronel y que represente lo mejor posible a una mujer, pues lo más interesante posible para que, pues, te apetezca acompañarla en su diario hasta el final de su historia, ¿no? Cuando se descubre el secreto, ¿no? Que es el título del libro, El secreto de ultramar. ¿Y quiénes sí que son reales? Porque, por ejemplo, hay una que está ahora muy en boga, la Malinche, ¿no? Mm. La historia que cuentas entiendo que sí que está documentada y que es Sí. así. De hecho, la mayoría de los personajes históricos, bueno, no, la mayoría de los personajes que aparecen en la novela son personajes históricos que han existido, han vivido y se han encontrado además entre ellos. Por ejemplo, la casa en la que va a vivir la protagonista, con un señor que no les puedo decir muchos datos, es la casa colindante con la de la Malinche y Jaramillo, que es su esposo, ¿no? Entonces, ahí hay personajes que son reales, que es con quien va a convivir María, y la Malinche y su esposo eran gente que se conocía, que vivían, eran vecinos, vamos, y probablemente amigos. Y otros muchos personajes que van apareciendo y que a lo mejor no son tan famosos como la Malinche, pues son personajes reales, ¿no? A mí el tema de la Malinche me pareció especialmente interesante porque eso, como es famosa y todos hemos oído algo de ella, depende de quién te hable, es una heroína o es una traidora. Sin embargo, aquí le vemos sus matices, ¿no? Y le vemos pues cómo ella misma se presenta a sí misma, ¿no? A mí esto me parece como muy interesante de las novelas. Nos metemos en la cabeza de un personaje, aunque sea famoso, como tenemos el recurso de la ficción pues, ¿no? Bueno, le mostramos las bisagras, ¿no? Me parece eso Sí. especialmente interesante y que es uno de los hallazgos de esta novela. Cuando para mí ha sido difícil, ¿no? Porque quién fue realmente la Malinche, ¿no? Es muy complicado Mm. decir quién fue, pero es verdad que, bueno, pues me parecía, o me he atrevido, o he intentado, ¿no? Tratar de acercarme lo máximo posible a explicar, que lo hace ella misma en primera persona, a María, quién fue realmente la Malinche, ¿no? Claro, como María, como esta protagonista viene de Sevilla, no tiene ni idea de nada y tal, hay muchas cosas que se los va a tener que explicar bueno, don Pedro, que es la persona con la que va a convivir María, o la propia Malinche, ¿no? María hace una asociación de ideas muy simplona, ¿no? Dice, oye, vamos a ver, entonces, si tú eres indígena, ¿no? Te has casado con un español y por lo que me han contado, ¿no? Tú has participado en la conquista de México aliándote con los españoles y orientando por aquí y por allá a Hernán Cortés. Entonces tú eres una traidora. Y dice, bueno, ¿a ti quién te dice que tengo yo que ver con los indígenas que eran los mexicas o los aztecas, que eran los que dominaban el valle? Es que yo sea indígena no significa que yo pertenezca a este grupo. Y entonces creo que lo explicaba de una manera muy sencilla y de paso se le explica al narrador. A mí, y con esto termino, que a lo mejor me estoy alargando mucho, No, en absoluto, muy pero interesante. una cosa que me pasa con las novelas es que hay novelas que están ambientadas en un periodo
y dices, bueno, es que este periodo da mucho juego, aquí hay muchas cosas que explicar sin convertirlo en libro de historia, porque hay ahí un punto en el que como te pases es un rollo, ¿no? Y Ah, es un poco pesado. Pero al mismo tiempo, cuando terminas una novela en el que solo es una novela, pues por ejemplo, de amor, ¿no? Que es un sentimiento que nos puede llamar a todos porque es un sentimiento que o sentimos o lo hemos sentido o sabemos de qué va, ¿no? Pues si solo es una relación de amor ambientada en el siglo XIX, ¿no? Ocurre ahí, pues acabas el libro y dices, ¿este libro qué me ha dejado? ¿No? Después de este libro yo no he aprendido nada nuevo, a mí no me ha enseñado ni quién es este personaje o qué estaba pasando, ¿no? Pues es un poco lo que he intentado hacer, meter, que has hablado de Inés de Alma Mía, que es, Isabel Allende lo hace fenomenal, ujú, fenomenal. O sea, lógicamente, ¿no? ¿Quién soy yo mm. para decir cómo lo hace Isabel Allende? Pero es verdad que vas aprendiendo, al mismo tiempo te está entreteniendo, no te está aburriendo nada, te está enganchando la historia. De hecho, es un libro, el de ella, muy aplaudido por historiadores, que es una cosa que no es sencilla, que alguien que no es historiador se meta, lo haga bien y le aplauda mis colegas, es una cosa bastante difícil, ¿no? de conseguir. Ella de todas maneras yo creo que hace una advertencia, ¿no? Al principio de la novela en la que dice que la imaginación ha sido solo un hilo muy, muy Sí. fino, ¿no? Para unir la investigación de ella. A mí me parece que tú sí que has puesto más como de tu parte, ¿no? Y de tu imaginación. Ella advierte de que Inés del Alma Mía parte de su intuición, pero está muy Muy basada, documentado. sí, exacto, en hechos que sí que fueron reales. Y ahí te quería preguntar yo, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo se enfrenta uno a la página en blanco si lo que quiere crear es una tesis doctoral o si lo que quiere crear es algo de ficción, aunque esté basado en hechos reales? ¿El horario es el mismo? ¿El entusiasmo es el mismo? ¿Cómo se enfrenta uno a estas dos maneras de escribir? Pues en mi caso la tesis fue una verdadera paliza porque metí muchísimas horas del día, me levantaba tempranísimo, me acostaba tardísimo y al mismo tiempo trabajaba en la universidad, o sea, fue algo duro. Y este libro ha sido todo lo contrario. Ha sido, no es que no haya, es difícil, claro, escribir y que tenga sentido y que esté compensado y tratar de. Claro, lógicamente, es un arte, ¿no? Hay un premio Nobel para esto, ¿no? O sea, es una cosa muy difícil, muy difícil. Pero al mismo tiempo, poniéndome yo como historiador los límites de los acontecimientos históricos, de los personajes que encajen en el momento y no deformarlos y tratar que la Malinche sea la Malinche, ¿no? Pues al mismo tiempo me permite ser súper creativo, que es una cosa con la que yo me identifico mucho, me lo paso muy bien creando. Y para eso el horario ya no es 24 horas, aunque estás todo el tiempo, ¿no? Con ello en la cabeza, ¿no? Te metes en la ducha y le das vueltas, te vas al trabajo y le das vueltas a tu historia, al momento del capítulo en el que estás. Pero yo soy más creativo, creo, de noche. O sea, por la noche trato de cenar poco para que no me entre sueño y le dedico unas horas, me voy a la cama tarde, pero habiendo avanzado un poco con la historia. ¿Estás en otro proyecto ahora? Sí, pues ya estoy dando vueltas a lo siguiente. No he empezado todavía a escribir, sino haciendo un poco el guión, la estructura y anotando ideas. De hecho, lo tengo aquí, tengo aquí notas, pero son cosas sueltas hasta que coja un poco de cuerpo. Prefiero darle una vuelta y Claro. antes de meterme, porque claro, luego es tan largo el proceso que acabas agotado y quiero estar muy seguro de qué es eso, que lo quiero escribir así y demás antes de lanzarme. O sea, no improviso mucho. Ah, qué bien. No, lo suelo. Sí, sí, improvisar haciendo una novela es como Sí. casi como términos antagónicos, ¿no? Es verdad que luego surgen cosas, ¿no? No sé si Sí, a ti te ha pasado que hay personajes que cobran vida, ¿no? Hay personas que dices, sí, yo quiero hacer esto así, pero que se te mueren en las manos y tú ahí, ¡ay! sí, tengo una amiga historiadora, dice, claro, yo sabía, que no es mi caso, ¿eh? Pero dice, yo sabía que el personaje principal se iba a morir al final. Dice, pero es que casi me pongo a llorar porque me dio una pena cuando tuve que matarle, ¿no? Y tal, que me dio una tristeza enorme. Pues un poco pasa eso.
Estamos haciendo en la Universidad de las Hespérides, dentro de la Cátedra Vargas Llosa, lo que llamamos el ciclo del libro, ¿no? Que vamos desgranando cada uno de los pasos que sigue un libro, desde que se idea en la cabeza del autor hasta que lo adquiere los lectores a través de la librería. Con lo cual estamos muy interesados en el proceso, ¿no? No solo en la temática y en el contenido del libro, sino cuáles son los pasos que sigue un autor, ¿no? En tu caso, hasta lograr que su producto, ¿no? Que su bebé casi llegue a una editorial y se publique. Quería preguntarte por eso, ¿cómo lo hiciste tú? Pues en mi caso, me imagino que habrá tantos casos como, Claro. ¿no? Como escritores. En mi caso, en este último libro, bueno, pues el proceso es un poco, la parte de creación, un poco lo que he explicado, pues tomo notas, voy haciendo un armazón, una estructura, los capítulos, aquí va a ocurrir esto. Luego es verdad que va un poco tomando vida, pero ocurrirá esto en este siguiente capítulo, tal, 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 y lo voy creando, ¿no? Y una vez ya lo tengo y lo doy, esto es lo que hago yo, lo doy a lectores, creo que se llaman lectores, Pero, sí, o sea, o o beta, beta, sí. ¿no? Y entonces, pues a amigos, a familiares, a gente, pero que tenga algo que aportar, no gente que, ¿no? Intento darlo a perfiles distintos para que lo lean. Pues gente que ha leído mucho y que me puede decir si le parece que esto tiene interés, le engancha la historia y quiere saber qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo, y por otro lado a gente que detecta mucho los fallos, que detecta mucho los errores, ¿no? Hay un tipo de abogado además que es muy bueno para eso, entonces yo tengo a mucha gente mareada, lo doy, me hacen correcciones, además lo doy impreso para que me tachen y me pongan sus anotaciones y detecten errores, siempre se cuelan errores. Sí. Siempre hay ahí algo que... De hecho, tengo amigos que son correctores que se dedican a esto en editoriales y dicen, mira, es que es prácticamente imposible porque llega un momento que ya no ves cosas, ¿no? Y entonces ya cuando tengo el manuscrito lo más pulido posible, lo que toca es tocar puertas. Es verdad que este segundo libro que he publicado con la misma editorial, la editorial es Renacimiento, claro, aquí ya tenía la puerta no abierta, pero entreabierta, porque el libro anterior que había publicado con ellos funcionó. Entonces, al mandarles estos, pues fue relativamente sencillo y rápido tener su visto bueno y que tenían interés en el libro. En el primero, que no tenía experiencia, la verdad es que lo que hice fue mandarlo a todos lados y esperar respuestas. Se tarda un montón. Si es que te contestan, hay gente que nunca recibe, Sí, ¿no? una, una una respuesta. respuesta. Y, y la verdad es que me hizo una ilusión enorme cuando recibí el correo de respuesta de la editorial Renacimiento diciéndome que sí, porque es una editorial además que yo había leído mucho, Ajá. eh, mucho con ellos. Era una editorial que yo había comprado porque hacen cosas muy buenas, la verdad. O sea, a mí me sorprendió que a mí me dijeran que sí porque me pareció como, bueno, pues no sé si está al nivel, si ellos lo dicen será, pero me sorprendió mucho, me encantó y estoy súper contento con ellos. Entonces esa ha sido mi experiencia. Y para terminar, antes de que se animen los que quieran hacerte alguna pregunta, quería pedirte que nos recomiendes tu novela, porque hay que leerla. Porque quien la lea va a encontrar, por dos cosas, porque va a encontrarse un poco sus inquietudes, se va a ver reflejado en sus personajes. Es una novela que considero, aunque esté inspirada, o que, bueno, ocurra, ¿no? En el siglo XVI, es una novela muy actual, porque lo que le pasa a los personajes principales es lo que nos puede pasar a todos, y lo que nos preocupa es lo que nos preocupa a todos. Entonces creo que van a sumergirse en esa época. Lo que he intentado es un poco eso, ¿no? Que el lector viaje en el tiempo y esté en el 16 Ujú. y hable con la Malinche y conozca a Hernán Cortés y tal. Y la segunda parte, porque creo que es una novela que cuando la cierre va a decir, bueno, pues no he estado perdiendo el tiempo invertido en leer un libro y me llevo cosas de aquí, ¿no? Y vea cómo se alimentaban, cómo era la vida, cómo era la gente que vivía en México después, 10 años después de la conquista,
cómo era el viaje, cuánto se tardaba, cómo eran las condiciones de vida en un barco en el siglo XVI, o sea, que les deje algo, ¿no? Que digan, bueno, pues de una manera amena he aprendido cosas que no conocía o me las ha recordado en caso de que ella las conociera. A mí eso me pareció especialmente sorprendente, ¿eh? Cuando llegan al mercado por primera vez, ¿no? Y, Y ven "Mm, aquellos alimentos que no conocían, los pavos, ¿no? sí, Sí, eso es especialmente interesante. pues eso es lo que he intentado, que pues, meter información histórica, pero de una manera, ¿no? Pues que no cargue el libro y que Sí, no canse, ¿no? Al sí, leerlo. Ese ha sido mi objetivo, no sé si lo sí, 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 lo he sí, lo conseguido. conseguiste. Pues abrimos el turno de palabras si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, esto, en primer lugar, decir que a mí personalmente me encanta la novela histórica. Bien. Echo de menos que en la mayoría de las novelas históricas no tenga un cartel como el cine. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Porque, eh, digamos, la novela histórica yo siempre la he visto como la historia en pijama y zapatillas. Porque los libros normalmente de historiadores son la mayoría corta y pega de otros anteriores, porque o aparece algo Algo muy... significativamente nuevo De acuerdo. o es corta y pega, o Mm. reordenar los hechos. Sin embargo, la novela histórica permite la libertad y sobre todo la reinterpretación de la vida real. O sea, no esos personajes maravillosos. Por ejemplo, por Malinche ha hecho más Cano que todo el resto de los historiadores, ¿no? Y ahora ya cuesta en México un poco más llamarnos malincheros y gachupines, que es Ujú, como nos llaman a los ujú, españoles. de verdad. Entonces ya cuesta un poco más, ¿no? Y se ha puesto en valor lo que ya por otro lado tenía Bernal Díaz del Castillo, que decía que Malinche era entremetida y bulliciosa. Sí, Claro, sí, sí. entendiendo por entremetida y bulliciosa en un diccionario del siglo XVI y tal, una mujer inteligente, que no se callaba, que sabía lo que decía, con fundamento, vamos, no es una aventurera como ahí parece, en fin. Y por cierto, como dice Zunzunegui, posiblemente Malinche era Cortés, no ella. Esa Sí, sí, historia de en Doña términos, sí, Marina, sí, eso es, sí. en fin, de que era Maldina porque no pronunciaban la R, es un poco, bueno, Mm, pero en fin, eso mm. es otro tema. Y me encanta tanto esto que, por ejemplo, hay novelas que para mí han sido reveladoras desde el punto de vista de la mujer tratado que no es normal. Que no es normal. Por ejemplo, la saga El clan del oso cavernario, por poner un ejemplo, ¿no? Es la mujer la que está llevando la... que además en nuestra mentalidad, a lo mejor quizás algunos nos ya llamarán machistas, te permite entrar en las cosas cotidianas. Yo difícilmente veo a Hernán Cortés yendo a un mercado a buscar A naranjas. comprar, exacto. O Sí, sea, claro. es importante Sí, esta figura. O yo qué sé, casos como, ya que estamos hablando de México, el dios de la lluvia llora sobre eso es. México, que para mí ha sido Precioso, revelador, precioso. revelador, ¿no? Y este tipo de novelas creo que debería apoyarse, porque nos dan una visión que tal vez no fue, pero pudo ser. Y Puede estar normalmente cerca, cuando ¿no? son historiadores y tal, que en serio, que estudian en serio, no te hablan, aunque sea ficción, es relativa. Y nos permite entender las cosas, porque si no, la historia acaba siendo una relación de hechos. Bueno, está muy bien. ¿Y qué? Sí, estoy de Aparte, acuerdo. a mí personalmente quizás ya yo creo que he leído ya todo lo que tengo que leer de la historia de México, pero no desde el punto de vista que lo plantea, con lo cual, digamos, a mí personalmente me interesa mucho. Y a lo mejor te hacen hasta una película. Ojalá, Una película en ojalá. el sentido de, Sí, de- venga. de tomarlo como, Sí, aunque no te puedes fiar mucho de los cineastas porque le dan que la vuelta luego después a todo. ya. Sí, 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 eso es tremendo, porque el problema de las películas históricas casi siempre es que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que te cuentan, pero como la imagen es tan fuerte,
en la mente de mucha gente queda como si eso fuera historia. Por Sí, eso conviene el cartel que diga cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como pasa en las películas de crímenes, de juicios y cosas. O sea, y siempre te pone sí, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero en las películas históricas no lo suelen poner. es verdad. Entonces la Y gente cree que fue la así. gente Sí, cree que eso fue lo que sí, pasó. Y bueno, pues a lo mejor no, sí, exacto. pero pudo pasar. Pues sí, bueno, muchas gracias, por su comentario. Estoy muy de acuerdo y además creo que a lo mejor usted también lo estará conmigo. Creo que hay historiadores de tal vez otra generación que parece que les cuesta, ¿no? Lanzarse a la novela histórica y hacen cosas bueno, pues tienen su valor, por supuesto, pero se quedan, ¿no? en un círculo tan reducido de los cuatro expertos que les encanta ese tema tan concreto que dices, bueno, la segunda parte del avanzar en el conocimiento de la historia es difundirla. Y bueno, hay gente que no es historiadora, que escribe magistralmente y hace unas investigaciones que están muy bien y escriben, pero luego, oye, los historiadores no podemos solo quejarnos si se mete la pata. O sea, arriésgate, ¿no? Y lánzate, escribe, ficciona, trata de hacerlo atractivo para que te lean los que normalmente no te leen. ¿No? Yo es que ese complejo no lo tengo. Entonces soy un atrevido, un kamikaze, a lo mejor. Los complejos sirven para bien poco. Yo creo que sí, ¿no? Y más ahora. Yo creo que no, estamos en un punto en el que no podemos hacer que eso nos pese y no nos deje, ¿no? Ser libres para crear, ¿no? Para aprender hay que Y equivocarse aprender. también, ¿no? Hablábamos ayer de eso, ¿no? De que Exacto. la vida es un aprendizaje, ¿no? Sí, sí, sí. Lucas, dirías que, por lo que estoy oyendo, que es un ejercicio, lo que has hecho es un ejercicio de, de elaborar un contrafactual posible. Sí, yo creo que sí, que es exactamente eso, ¿no? Ha sido el motivo por el que me he lanzado. Sí. Y que tiene que hacer una, porque si es un contrafactual posible, digo yo que uno puede aprender mucho de la historia o de cualquier campo a través de la lectura. Pero ¿qué tienes que tener para poder hacer un contrafactual posible narrado? ¿Qué elementos tienes que tener para poder emprender un proyecto así? Pues no te sé decir exactamente. Porque al final tienes unos límites Claro, para mí, duros, ¿no? claro, los límites están en el hecho histórico, ¿no? O sea, la conquista se produjo de una determinada manera, pues es por poner un ejemplo, entre, ¿no? unos determinados años participan unos personajes, o sea, un poco la línea, ¿no? En la historia, ¿no? Lo que es histórico, lo que ocurrió realmente. Y la segunda parte es en lo que puedes un poco crear. Por eso para mí era mucho más agradable o mucho más fácil, si se quiere decir, ficcionar y crear a una mujer basándome en tres, que utilizar la historia de una mujer donde metiera yo lo que considero que puede quedar bien. Porque eso me parece que es hacer una barbaridad, ¿no? No coger un nombre de alguien que existe, transformarlo, ficcionarlo, eso yo no lo veo, o sea, no me veo haciéndolo, pero el crear a una persona que realmente no existió, pero que los hechos son muy similares a lo que le pasaron a varias, pues me parecía que ahí no estaba cometiendo una herejía, ¿no? La diferencia que hacíamos al principio entre tu primer libro y este, ¿no? Cuando uno hace una novela de no ficción, como puede ser una de las más famosas que existen, que es la de Truman Capote, A Sangre Fría, ¿no? Cuando él cuenta que el señor Clatter esa mañana se levanta, coge una manzana del árbol y se la come, es porque sabe que lo que se está comiendo es una manzana, no una naranja, porque si no lo sabe, dice que lo que se come es una fruta. Entonces tienes una novela de no ficción y ahí sí que te tienes Exacto. que ceñir. Sin embargo, cuando no es así, tú no haces esa advertencia y tienes la ficción, los límites están mucho más desdibujados. Es cierto que uno éticamente, como dice Lucas,
no me parece del todo correcto, ¿no? Poner el nombre de alguien que verdaderamente existió y tú pues añadir una serie de atributos, sobre todo si no son buenos. Mm. Pero si no haces eso y te inventas el nombre, anchas Castilla, ¿no? Para eso está la ficción y para eso nos da la posibilidad nuestro querido Vargas Llosa de huir, ¿no? Y de inventarnos algo que es paralelo, que puede ser verosímil o no. Eh, ¿cómo, yo nunca he hecho un ejercicio similar, cómo, y esto también es para Andrea, cómo de difícil o de fácil es mm, desatarse de lo que realmente crees que ocurrió? Me refiero, está por un lado el aspecto de creación, toda la actividad creativa, quieres. Por otro lado, tú te has hecho una idea, supongo, en la investigación, en la preparación, en toda esa parte que hablabas antes, Lucas, las cosas sucedieron más o menos de esta forma y yo tengo esta historia que quiero contar y, y cuando haces todo eso, supongo que piensas las cosas si hubiesen sucedido de tal forma y los Mm. casos que yo conozco sucedieron de tal forma, pero hay un punto en el que te querrás despegar un poco de lo que investigaste y que sabes que sucedió. ¿Es muy difícil despegarse de eso o no? O uno una vez se suelta, se suelta. Y esto en parte lo digo, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, conocí muy de cerca el caso de Tiempos Recios y él dice en todas las entrevistas, y creo que en el libro, esto no estoy queriendo decir que la historia sucedió así, ¿no? No estoy queriendo dar una explicación, no estoy queriendo hacer un análisis histórico de lo que sucedió con estos personajes y en esa época. Esto es ficción. Pero lo cierto es que cuando uno escucha las conversaciones que Mario Vargas Llosa tuvo años antes sobre esos hechos, está bastante relativamente pegado a eso, ¿no? O sea que supongo que hay una lucha por soltarte o no, a lo mejor no, a lo mejor estoy diciendo tonterías y una vez uno está ahí, dice, aquí me pongo yo a volar y me da igual lo que yo sé que sucedió de verdad. Yo en esta novela El secreto de Ultramar, lo que he intentado es em, contar los acontecimientos y lo que pasaba, pues qué es una encomienda y dónde están esas encomiendas y quiénes son los dueños y por qué las recibían, explicar todo esto, ¿no? Pues eso, cuánto dura el viaje, cuál es la escala intermedia que se hace, cuánto se tarda, cómo se llega a la Ciudad de México desde Veracruz, cuánto se tarda, cómo difícil es el viaje, o sea, fue así, es así y lo narro tal cual. Yo eso no lo transformo porque no tiene sentido y tampoco lo haría, pero donde soy libre es en las conversaciones de los personajes. Y ahí es cuando ves el alma y los temores y las ilusiones de los personajes. Entonces ahí ya sí que puedo, hombre, sin decir tonterías, ¿no? Tratando de decir, de representar cómo creo que sucedieron o sentían o temían. Y en esas conversaciones hay un personaje además, porque si quieres, Andrea, hablo un momento de un personaje que está muy pegado la protagonista del libro. La protagonista es María Pérez Coronel La prima. y le acompaña su prima que se llama Beatriz. Y es un poco Como Quijote y Sancho Panza. exactamente eso. Son como Don Quijote y Sancho Panza. María es una persona pues más pausada, más reposada, piensa las cosas, más temerosa. Es verdad que va evolucionando porque va cogiendo las riendas de su vida, ¿no? Y al final se ve como ella decide y toma decisiones y tal. Y la persona que le acompaña en toda esta historia, que es su prima, Beatriz, que la conoce y sabe cómo es, ¿no? Le trata de darle un poco el contrapunto y tal, ¿no? Y además me sirve para que los diálogos entre ellas conocer a las dos, pero a la que me interesa que se conozca es a la protagonista, ¿no? Cómo piensa y qué es lo que piensa, ¿no? Y entonces, en esos diálogos entre ellas, como tienen dos personalidades completamente distintas, eh, se dan situaciones con las que yo me lo he pasado muy bien, porque Beatriz, por ejemplo, no tuvo la suerte que tuvo María. La protagonista tuvo la suerte de su madre le había enseñado pues, a hablar de una determinada manera, a tratar de comportarse bien, a ser educada. De hecho, le enseñó a escribir algo bueno, pues muy raro, ¿no? En una mujer de un estrato humilde en el siglo XVI.
Y Beatriz no, Beatriz es más primaria, ¿no? Beatriz es Sancho Panza. Pero luego esta gente, bueno, esta gente, no sé, Sancho Panza lo vemos en el Quijote y Beatriz en la novela, es gente, aunque no tienen mucha formación o ninguna, y son muy primarios, pues dan bastante en el clavo, ¿no? Y lo que le va a pasar a Beatriz a lo largo de la novela es lo contrario. Hablábamos ayer de cómo habla, ¿no? Es que ella habla mal, ¿no? Ella no se expresa de una manera correcta. Y un poco por ósmosis, un poco porque le va tutorizando su prima María, que es un poco más, ¿no? más elegante, pues va cambiando su manera de hablar. De hecho, evoluciona a lo largo de la novela, aprende a escribir, ¿no? y progresa, ¿no? Da un paso y termina siendo feliz. No les estoy destripando la novela. Entonces, en esas conversaciones soy completamente libre y me lo paso fenomenal. Y me pasa una cosa, no sé si a ti, Andrea, te pasa en tus libros, pero yo escribo de noche, ¿no? Estoy agotado, ¿no? Pero es cuando soy más creativo. Escribo una conversación entre dos mujeres súper distintas, ¿no? Y yo me voy a la cama y a la mañana siguiente, muchas veces esa misma mañana, ¿no? La mañana siguiente cojo otra vez el Word en el ordenador y le doy un repaso a las últimas páginas y me pongo a leer y veo estas conversaciones. Y digo, madre mía, ¿cómo le ha contestado esto la una a la otra? Y dice, esto es una locura porque lo he escrito yo, pero me sorprendo de lo que dicen. No sé si, no sé, pues me estaré volviendo loco escribiendo o qué, pero digo, pero qué barbaridad esto, y lo voy a dejar así. Digo, pues sí, lo voy a dejar así porque Beatriz es así, ¿no? Y me lo paso muy bien. No sé si a ti te pasa. A mí sí, también me pasa, me parece de lo más interesante de crear ficción es eso, ¿no? Sorprenderte de la vida que tienen aquellos personajes que crean, ¿no? Y a mí me parece que separarse o no de la realidad, cuando tienes una novela entre manos, aunque esté basada en hechos que ocurrieron, pero que sea de ficción, no es tan importante, Gabri, como la coherencia narrativa, como que la novela verdaderamente esté justificada, porque independientemente de que esto esté más o menos cerca de la realidad también es muy subjetiva, ¿no? Depende de quien la vea. Sin embargo, cuando tienes una novela bien construida y tienes toda una propuesta de universo en la que el lector se puede introducir sin que le chirríe, tú te terminas creyendo que hay un partido de fútbol hecho sobre escobas, ¿no? Y no dice, venga ya, ahora resulta que Harry Potter vuela. No, pues tú te lo crees porque estás metido ahí, porque tienes algo bien construido. Me parece que ese es fundamentalmente el kit de la cuestión. Otra cosa muy distinta es cuando tú estás creando una novela de no ficción. Entonces ahí, por más ganas que tengas de inventar, tienes que ceñirte. Puedes utilizar una narrativa más o menos rica, más o menos interesante, depende del talento y de la destreza de quien escriba, pero tienes que creerte como si eso fuera un reportaje periodístico, porque si no pierdes su razón de ser. Hola, Lucas, me ha encantado la exposición que has hecho, el entusiasmo que muestras, que seguro que se ve en la novela, yo no la he leído todavía, tengo muchas ganas de leerla, y enhorabuena. Mi pregunta es la siguiente. Eh, para mí la mejor novela de ficción e historia que he leído es la de Los Piratas de la Tierra de Ken Follett. De hecho, mucha gente dice que se equivocó e hizo una novela histórica espectacular de cómo se pasa del románico al gótico, ¿no? Cuando haces una novela histórica como esta y a la misma de ficción, eh, te pones, o sea, en qué momento eres capaz de intentar, o sea, si explico, al final estás mostrando historia, pero a la misma vez poniendo un montón de cosas que son ficción. Ujú, ¿Cómo consigues separarte? O sea, ¿cómo consigues porque al final tu fin, tu reto, ¿cuál es? ¿Que la gente aprenda historia a través de la ficción o simplemente crear una novela de ficción? Yo te he entendido que es crear una historia, o sea, transmitir historia a través de la ficción, pero ¿cómo consigues no dejar de ser histórico, pero a la misma vez meter suficiente ficción para no perderte por el camino? No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo. sí. Muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que
¿Cuál es el objetivo? Yo sí que lo pienso, ¿no? Cuando voy a escribir, ¿cuál es el objetivo? Pero realmente lo que no, la pregunta que no me hago nunca es ¿qué soy? ¿No? Porque no estoy tan perdido. Entonces, claro, la respuesta es, yo soy historiador, ¿no? Entonces, ¿qué quiero? Y además tengo una vocación docente grande. Entonces, ¿qué quiero? Que esto enseñe algo, que la gente aprenda de ese periodo, que aprenda a querer la historia. Me parece, yo las clases de historia en la universidad me las tomo muchas veces como, porque doy asignaturas de historia a alumnos que no son, no van a ser historiadores, ni siquiera humanistas, o sea, estudian otras carreras y tienen una asignatura de historia, ¿no? En el caso del CEU San Pablo. Digo, esto es la última oportunidad de que estas 30 personas se apasionen con la historia, ¿no? Entonces, si tengo que hacer el triple mortal, lo hago, ¿no? Y entonces, no sé si existe el triple mortal, pero lo haría si existiera. Pero en el caso del libro, ¿qué es lo que quiero? Pues lo que quiero es que la gente aprenda cosas de la historia y que les guste. Y además, pasárselo bien con la historia no está reñido ¿no? a aprender. Pero al mismo tiempo, me considero una persona muy creativa y entonces me encanta eso, pues crear una conversación, que los personajes dialoguen, que el lector, o esta es mi intención, ¿no? Que el lector sienta con la protagonista, ¿no? Y cuando ella lo está pasando bien, se alegre, ¿no? Y diga, oye, esto le ha salido bien a María y me alegro, pero cuando María está en una situación complicada, sufra, ¿no? O sea, un poco que viaje, lo que he dicho antes, un poco de viaje al siglo XVI. Entonces, mi intención, hay un punto ahí intermedio al que llego sin darle demasiado, creo que llego sin darle demasiada vuelta, ¿sabes? No, no pienso, me estaré pasando de pesado con datos y tal, porque tampoco hay mucho dato, ¿no? O estaré ficcionando demasiado. Entonces, no, me sale así y cuando leo al final el manuscrito, me gusta el resultado. Creo que los historiadores no, los escritores, la mayoría o bueno, no sé si todos, hablar de todos es complicado, pero creo que escribimos, dime tú, Andrea, escribimos el libro que nos gustaría leer, ¿no? Si cayera en mis manos un libro similar, sé que lo disfrutaría, porque me haría viajar a un periodo que me fascina, conocería unos personajes que me encantan y me dejaría algo, aprendería algo. Entonces, creo otros colegas me han dicho que ese es su objetivo, no sé, tú. Hombre, a mí me gustaría haber escrito muchos de los que he leído. Bueno, eso por supuesto, por supuesto. Lucas, ¿hay algo en en las creencias sobre esa época? Estás hablando de una época, un momento muy especial. Son las primeras generaciones de españoles que viajan a un nuevo continente. Hay una sociedad en formación. Una sociedad siempre está en formación, pero entiéndeme que se Ujú. está Un gran cambio, ¿no? creando, sí, casi de nuevo un encuentro entre culturas. Y ¿hay alguna creencia que tengamos hoy que has tratado de desmitificar? No ha sido mi objetivo combatir nada, ni hacer una versión light de nada, ni suavizar. No, de hecho hay personajes que son indígenas y se las traen, y se las traen, y luego hay otros personajes que son indígenas y que, vamos, cuando leáis el libro os lo llevaréis a vuestra casa porque, ¿no? Entonces, no hago, no por ser español, yendo ya un poco más no por ser español se es malo y se abusa de los indígenas de manera sistemática y no se quiere que estos indígenas vivan de la mejor manera posible, pero tampoco es que allí fuera nada más que hermanitas de la caridad, ¿no? Es un poco, hago una radiografía, una foto y allí pues fue, ¿no? Gente, es que esto es como evidente, pero parece que por cosas que estamos viendo hay que decirlas. No fue lo peor de la sociedad. El que estaba posicionadísimo no se marcha para allá, también es verdad, salvo que fuera virrey o tuviera un cargo importante. Hay quien es capaz de decir que en su vida ha sido 100% bueno y no se ha equivocado, o creo que todos hemos podido ser injustos en un momento dado a nuestra escala, que en mi caso es ninguna, pero cuando tu escala es otra, si eres injusto, la repercusión es mayor.
Entonces, no he tratado de luchar nada, ¿no? He tratado de hacer una instantánea de un momento, tratando de ser justo con la historia y sin caer en relativismos tampoco, pero no sé si he respondido a Te tu cambio la pregunta. pregunta entonces. ¿Crees que has desmitificado algo, aunque no fuese tu objetivo, Sí, de hecho, al hacerlo? sí, de hecho lo presenté en México, este libro, y la verdad es que en la presentación fue todo muy bien, porque es que yo como mi objetivo no es hacer política, sino literatura y compartir lo poquito que sé, pues todo bien, ¿no? Pero es verdad que me llamaron de una radio al acabar la presentación para hacerme una entrevista, y el entrevistador me dice, eh, ¿cómo fue? Algo así como... ¿Cómo queda el México del siglo XVI en esta novela? Y digo, bueno, como México no existía en el siglo XVI, pues no queda de ninguna manera. Si la pregunta que me estás haciendo es si estoy haciendo política con un libro, ya le digo que no y que no es mi objetivo, pero vamos, denle una vuelta, porque yo creo que en México en el XVI es forzar un poco la marcha, ¿no? Eh, y eso, pues hay tantas situaciones como personas fueron para allá, ¿no? Tres cosas muy rápidas. Una con respecto a lo que decía don Gabriel, es desmitificar. En México tendríamos que ir a México DF, al Distrito Federal, y desmitificar el Museo Nacional de Historia de México, porque no es un museo de la historia de México, es azteca, puro, solo. Los demás no existen, Los demás que es el indígenas. problema que estamos viendo ahora vamos, toda esta polémica con Ayuso y con Sheinbaum y tal, que viene de antes, no viene de López Cobrador. Eso por un lado. Luego hay un hecho que es importante, a veces bajo mi punto de vista en la novela histórica, en el caso, un caso muy poco conocido por los españoles y en general por el mundo. Cuando Colón va en el primer viaje, a la vuelta, deja allí, en el fuerte Navidad, En Navidad. deja 40 españoles. Sí, sí. O los deja 40 españoles allí. Cuando vuelve, se los encuentra todos muertos. Bueno, pues hay un libro excelente que se llama Carta del Nuevo Mundo, escrito por José Manuel Fajardo, donde es una ficción. Es uno de los que se quedó que manda una carta a su hermano explicando lo que pasó y cómo van muriendo uno detrás de otro. Bueno, por eso, en hilo a estos que son los primeros víctimas de la colonización, como le queramos llamar, no, Sí. no vamos a entrar en esos detalles escabrosos de la terminología, ¿no? Yo he pedido muchas veces digamos, a las autoridades, por ejemplo, aquí, cuando teníamos la niña 3 ahí antes de que la quemaran, teníamos que colocar una placa con los nombres de los 40 españoles que fueron las primeras víctimas de la conquista de América. Bueno, pues se ha olvidado totalmente. Es más, la gente no suele saber lo que es el Fuerte Navidad. Es verdad. Y por tanto, novelas, en este caso, como Carta del Fin del Mundo, pues ha introducido a gente como yo, que somos historiadores tangenciales, ¿no? En este mundo. Luego, con respecto al tema, por ejemplo, de la mujer en las obras literarias, el año pasado, bueno, por esta fecha, se estrenó aquí una obra de teatro a caballo entre teatro y ópera, vamos, y música, con música, ¿no? Se llama Échale la culpa a Pandora, se llama la obra. Bueno, pues es una visión extraordinaria de lo que eran las mujeres en la Grecia clásica, porque Bonito. todos conocemos los nombres, pero nada más. Todos conocemos quién fue Helena, quién fue Penélope, quién fue Pandora, ¿no? Pero, ¿qué pensaban? ¿Alguien le ha dicho por ejemplo, a Penélope qué pensaba de 20 años de su marido pendoleando por esos mundos de Dios y ella esperando? Eso ha pasado totalmente desapercibida. Cuando no se da tergiversado especialmente, como el caso de Pandora, ni hay caja de Pandora, ni Pandora abrió ninguna caja. El que abrió fue el marido, una ánfora. Ujú. Al margen de que siempre se usa a la mujer para todos estos males del mundo, Sí, ¿no? Eva, bueno, pues Pandora y todo, vamos, todo, siempre, ¿no? sí. Entonces,
en este caso, en esta obra hecha de la culpa a Pandora, pues son una serie de personajes femeninos que la obra es un recitativo y detrás de cada recitativo, de cada personaje, pues hay una composición musical cantada con su cuarteto y con sus cosas, ¿no? Pero yo creo que eso, a medida que se va viendo, se presentó esta obra ahora hace poco en el Festival Internacional de Mérida, de teatro clásico, ¿no? Sí. Son las que hacen pues que a gente como yo, que yo soy ingeniero, yo soy, digamos, lo más antihumanista que te puedes imaginar, ¿no? Te acerca a este mundo. Porque sí, yo iba mucho a la Universidad de Barcelona y a hacer craneogramas para Maluquer y el otro, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, los paleontólogos, ¿no? Años después me enteré que lo que estaban buscando era el gen catalán, Ya, pero bueno, eso era como los otros que también otra historia, ¿no? Pero por eso creo que obras de esta naturaleza acercan. ayudan mucho a personas como yo que para nosotros la historia, tengo que reconocer que cuando yo estaba en el bachillerato, cada vez que tenía un examen de historia, me ponía mal. Sí, No solo es que vomitaba y entonces no hacía los exámenes nunca. Esa es la verdad, la verdad. Y luego, visto ahora, desde mis años, digo, pero seré tonto. sí, pues Pero no. claro, es que también es verdad que no se enseñaba la historia como había que enseñarla. Igual que no se enseñaba la literatura como había que Se enseñarla. depende tanto, ¿no? Una serie de libros ahí, autores, fulano, nació tal fecha, murió tal fecha, libros, pum, 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 pum. Mm, ¿Qué mm, dice algunos libros? Ni idea. mm. Ni idea. Entonces, esto, digamos, yo como ahora después, a mis 78 años lo he hecho mucho de menos. Esa es la verdad. Y por tanto yo agradezco profundamente a autores como tú. No he leído el libro por razones obvias, porque está recién publicado, pero, pero lo agradezco profundamente porque me hacen ver una aproximación a lo que si no fue, bien pudo haber sido. Ujú. Cuando se hacen aproximaciones serias, vamos, ¿no? Pues muchas gracias. No vamos a hablar de las películas del oeste, ¿no? Ujú, Que nos han contado una milonga ujú. campera, pero fíjate que no ponen allí nunca esto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es Y verdad. ponen a Apache, a Jerónimo, que hoy sabemos que hablaba español y era cristiano, te lo ponen como un salvaje de la montaña, ¿eh? O sea, Es verdad. en fin. Es verdad. Sí, pues muchas gracias. Sí, yo también creo. Además, la historia es tan interesante que tiene todos los componentes, ¿no? Para, ¿no? difundir y eso, pues historias con, pues eso, o sea, pues hay historias de amor, hay asesinatos, hay envenenamientos, hay, o sea, no es por caer en lo, ¿no? Así en lo, em, eh, no sé cómo decirlo, pero, pero sí, la historia es preciosa y contada de una manera bonita y no como una relación de datos y de hechos, pues creo que hace mucho, ¿no? Yo animo a mis compañeros a escribir cosas así más adaptadas para poder difundir la historia, porque creo que eso tiene, ¿no? Pues mucho valor. Ojalá lo hiciera más gente, ¿no? Aprovechando tu lado historiador, claro, en el siglo XVI irse a América no era como hoy, no era irte a Barajas o irte Sí, a Gando, coger un avión y cruzar. Eh, el ciudadano, no el conquistador, sino el ciudadano común que cruzaba, que se iba a ultramar y luego se incorporaba a una sociedad en gestación. ¿Qué características dirías que tiene esa persona? Que la habrás analizado para sí. poder hacer esto. Pues mira, el... yo creo que algo que describe muy bien a todas estas gentes que fueron, sobre todo en el siglo XVI, porque no hacía tanto del descubrimiento. 10 años después de la conquista de México fue cuando fue esta María Pérez Coronel. El ir a América era un filtro natural. O sea, los que fueron así más apocados, más temerosos y tal, se quedaban en la península. O los que no lo necesitaran, por supuesto. La gente más valiente, que se jugaba lo más valioso que tenía, que en la mayoría de los casos esta gente tenía poco más que el dinero para pagar el pasaje.
se jugaban la vida, ¿no? Gente que no sabía nadar. Esto psicológicamente parece una tontería, pero no lo es. No saber nadar y embarcarse, ¿no? Estar en una embarcación flotando en medio del mar. Gente que no había visto el mar también en muchos casos. Y solamente ver horizonte por todas partes producía pánico a quien no sabía nadar. Entonces era gente valiente que quería mejorar sus condiciones de vida para ellos y sus hijos. O sea, ahí hay ¿no? un punto de generosidad. Y bueno, pues vivir, ¿no? Gente también muy vitalista, ¿no? El que pues, se conformaba con comer pan y cuando hubiera algo de fruta y cuando hubiera algo de verdura y cuando hubiera algo de carne, que sería cada mucho, pues ese no ni iba ni se lo planteaba, ¿no? Pero aquellos que querían progresar y que eran valientes iban a América. Sí. Entonces es un filtro natural. La gente, a mí me parece un perfil, generalizando mucho, muy interesante. Sí. Y al leer tu novela me da la impresión también, gente que no tenía nada que perder, ¿no? ¿Me asusté? Y digo yo, ay, ¿qué es esto? Pensé que era como un gato. Que al leer tu novela me da la impresión de que es también gente que no tenía nada que perder, ¿no? Sí, eso es. Sí, gente claro, que no dejaban pues ni una casa que se fuera a abandonar, ni... Algunas veces iban los hombres que estando casados se separaban y con hijos se separaban de su familia para ir y ahí estaban dejando en muchos casos lo que más querían, ¿no? Eh, pero los matrimonios jóvenes que van después de la conquista, como es el caso de María y de otro personaje que ya descubriréis, eh, es gente que no tenía nada que perder, exactamente eso. Sí, entonces no miraban atrás, ¿no? Les lastraba su familia o, pues sus posesiones Es un poco la historia de la migración que vemos también hoy, ¿no? Desde Latinoamérica a Europa, de África a Europa, ¿no? Es gente que tiene poco que perder, muchos de ellos tampoco saben nadar y vienen en barca y que necesitan progresar porque allá donde están la vida se les hace muy difícil. hay un paralelismo total, ¿no? Con una gran diferencia. Y no sé si esto no es popular y no sé si se va a colgar este vídeo en algún lado, pero es verdad que los españoles que van a América en el siglo XVI, a no ser que hicieran alguna triquiñuela, necesitaban un permiso, necesitaban un trámite que se tardaba en conseguir cerca de un año, o sea, había que querer ir a América, pagar la tasa, recibir ese permiso, demostrar que no se era delincuente, no se había cometido ningún delito por una persona de autoridad que te conociera, y en ese caso ibas a América, ¿no? Había otras maneras de ir, como Polizonte, los subo. Había maneras de ir pagando una documentación falsa, como vais a ver en el libro, pero la gran mayoría fue de una manera regular y Ajá. controlada, ¿no? Entonces creo que esto hay que decirlo también por ser justos con la historia, para ver que el paralelismo no es exacto. Hay ahí un matiz que creo que hay que mencionar. Sí, sí, yo me refería a la pregunta que hacía Gabriel del perfil, ¿no? Mi pregunta sigue un poco la del rector. La pregunta por el carácter, por la personalidad, por la condición humana que pueda llevar a dejar un mundo conocido, previsible, de una mentalidad ibérica donde la fe también juega un papel importante, da confort, da sensación de arraigo, sensación de... y nos presentas una persona que al fin y al cabo tiene un costo importante, deja algo. Y nos lo presentas de una manera que yo creo que en nuestra casa, en Hespérides, resuena muy bien la idea de el aventurero. Eso es justamente algo que nuestro rector insiste mucho en que el conocimiento también se le persigue. Se nos escapa a veces y es un poco una aventura, es el explorador. Y claro, lo que nos presentas es, ¿qué crees tú que hay aquí de puramente ibérico? Paso ya de español, digo a ibérico. ¿Crees que, por ejemplo, la condición teológica, es decir, la antropología teológica de sentir en el cristianismo del hombre creado, por tanto, de una idea de creación que es ajena al mundo judío e incluso al mundo musulmán, este creatio ex nihilo, ¿no? Esta creación de la nada, ¿crees que eso puede tener algo de germen
antropológico que digas, tiene que ser un portugués, tiene que ser un español el que se lance a esto, ¿o no? Yo creo que sí, que ahí hay algo relacionado con las raíces cristianas que identifican, ¿no?, la identidad de lo que es ser español, ¿no? Y ser español en el 16, todavía más, ¿no? Ser español en el 16, sobre todo los valores, ¿no? No hablo, bueno. Eso por un lado. Y luego creo que hay una inercia, ¿no? Hay una inercia. No sé si en el caso de María, la protagonista, ella lo identificaría, pero sí que España, Castilla, ¿no? Para no forzar los términos, Castilla, a lo largo de su historia, durante la Edad Media, pues ha habido un proceso de expansión del norte hacia el sur con la Reconquista. 1492, no es casualidad que se rinda Granada el 2 de enero y que el 12 de octubre Cristóbal Colón esté llegando a El Salvador, ¿no? O sea, hay una continuidad. O sea, España en esta época mira al horizonte todo el tiempo. España, Castilla, perdón, mira al horizonte todo el tiempo, ¿no? Y al llegar allí, relacionado con el cristianismo como identidad en esta época, en la búsqueda del hermano, ¿no? El indígena es distinto, pero yo quiero que sea igual. Yo quiero que reciba el bautismo para que sea mi hermano, y primero porque va a salvar su alma. Esto es una cosa muy generosa, ¿no? Yo no quiero que se condene, entonces lo que quiero es que reciba el bautismo, sepa lo que está recibiendo, reciba una información, ¿no? Y, y, y se convierta en mi hermano independientemente de su color de piel, ¿no? ¿Esto reduce las diferencias? No. ¿Iguala totalmente? No, sigue habiendo clases, lógicamente, ¿no? Esto es algo que era prehispánico, no lo inventan los españoles, y va a ser durante el siglo XVI, se va a desarrollar en América de una manera natural. Pero es que hoy México es pigmentocrático, entonces, no, hoy lo es. Entonces, eh, digamos que hay una relación. Entonces yo diría las dos cosas, ¿no? La inercia y, y el cristianismo como... El término no es algo que iguala, ¿no? No es igualador, pero sí algo que acerca mucho a las personas, ¿no? Porque las convierte en hermanas. Hay que pensar en la mentalidad del 16, claro. Hoy nos cuesta mucho más pensar en esto, pero es así. Porque antes, escuchando al profesor Belda, él hablaba de que los libros de historia tendrían que ser plumbios y cómo los libros de historia deberían ser más vivos, ¿no? E intentar introducir a la gente en el periodo histórico que está contando. Y entonces recordé, por lo que estaba diciendo antes, a Bernal Díaz del Castillo y a los cronistas, ¿no? Y como partimos de que está escribiendo un historiador, supongo que a la hora de escribir una novela, lo que intenta hacer es conseguir eso que en los estrechos márgenes de la corrección del oficio de historiador no se puede. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto este libro es como una crónica de Indias? Porque, por ejemplo, cuando escribe Bernal y otros, te das cuenta de que están escribiendo una especie de novela, por mucho que estén escribiendo su vida y tiene mucho de subjetivo, ¿no? Muy buena pregunta. De hecho, a mí me encanta Bernal Díaz del Castillo, el gato. A mí me encanta Asustarme otra vez. Bernal Díaz me encanta Bernal Díaz del Castillo. Yo ahora ya me siento como en casa, como han visto, y les voy a decir, yo era un niño muy raro. Yo me dormía leyendo el encuentro entre Cortés y Moctezuma, porque me parece la cosa más bonita ¿no?, de la historia. Em, ¿Cuánto hay de realidad en las crónicas? Es que yo creo que ellos eran un poco novelistas y a veces noveleros, ¿no? Los cronistas, vemos Pigafetta con la circunnavegación de Magallanes y Elcano, es un tío muy imaginativo, ¿no? Pigafetta, le debemos mucha información, pero claro, si no, vamos a relativizar todo y también es delicado, ¿no? Pero esta gente, allá había huecos. O sea, no puede ser que estuviera, ¿no?,
cada detalle, en cada segundo. O sea, este señor no iba al cuarto de baño porque estaba ya apuntando, ¿no? Todo lo que ocurría y tal. Y lo mismo le pasa a Bernal Díaz del Castillo. Entonces yo creo que esos huecos que no sabemos cuáles son, los van completando y tal. Y luego además el haber participado en una gran gesta histórica, porque eran conscientes. Esto no es un evento que de repente merezca atención siglos más tarde. Es que ellos sabían que estaban haciendo historia, que es una cosa que les debía poner los pelos de punta, ¿no? Entonces, me imagino, esto es una cosa mía, no lo sé, pero yo creo que ellos, siendo conscientes de la importancia de lo que estaban viviendo, pues le daban el realce que debía tener ese evento, ¿no? Entonces yo creo que no estamos tan lejos de los cronistas, los que hacemos novela histórica en muchos casos, y ¿cuánto es una crónica? Pues realmente, claro, al introducir personajes, pocos, que no han existido, en este caso la protagonista, pues yo creo que eso lo aleja mucho de una crónica, pero yo de verdad creo que se acerca mucho a cómo se debía vivir en la Ciudad de México, como he dicho antes, cómo debía ser el viaje, todo, es que lo que valía, lo que tienen que hacer Beatriz y María para trasladarse a la Nueva España es algo real que yo encontré en un archivo. Hay un truco para ir a América de una manera más rápida y tal, y ellas lo van a utilizar. Bueno, pues creo que es muy histórico. Y al mismo tiempo, yo lo que espero es que no les parezca una ficción, porque no lo es todo, aunque hay que, ¿no? María sí que es totalmente ficción, y Beatriz y tal, pero que lo que van a vivir ellas es todo real, ¿no? Y ese es mi objetivo, acercar la historia de una manera interesante, ¿no? Y que se sonrían con Beatriz, o que os sonriáis, y bueno, pues ese ha sido el objetivo del libro. Pues objetivo conseguido. Sí. ¿Alguna última pregunta más? Pues Lucas, muchas gracias Ah, por... ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Muchas más, Sí, pues muchas gracias por haber venido. Y sí, y eso iba a decir que están los libros de Lucas aquí que se pueden comprar y seguro que él encantado los firmará, ¿verdad? encantadísimo. Muchas gracias, por Muchas la gracias, bienvenida. Lucas, por venir y a todos ustedes también por acompañarnos. Gracias.